Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que les voy a compartir la pantalla para que podamos ver la guía y para poder contarles qué es lo que tenemos que hacer en esta evidencia. Bueno, el tema es que ustedes van a utilizar el material de formación que se llama Comercio Exterior para la Logística. ¿Listo? Ese es el material de formación que ustedes van a tener que ver, repasar, estudiar, leer y entender. ¿Para qué? Pues para que puedan desarrollar bien el diagrama que vamos a pedir sobre documentación de importación y exportación. Entonces, ¿qué dice? Teniendo en cuenta los conceptos de importación y exportación y el decreto colombiano número 1165 de julio 2 de 2019, debe ser, se les fue un 9 creo, donde se establecen una serie de parámetros y normas para realizar los trámites y documentos pertinentes para el libre tránsito de entrada y salida de mercancías al país, diseñe dos diagramas, ojo, dos diagramas, uno para importación y otro para exportación, en los cuales se visualiza el paso a paso para llevar a cabo cada uno de los procesos, identificando la documentación requerida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un diagrama sobre cuáles son los documentos de importación y otro diagrama sobre cuáles son los documentos de exportación. ¿Qué tenemos que tener claro, muchachos? Pues qué es exportar y qué es importar. ¿Quién me quiere contar cuál es la diferencia? Instructora, importar es lo que uno tiene y va para otro país, ¿no? Por ejemplo, usted cultiva aguacates y los lleva. Exportar es traer un producto del exterior. Es al revés, exactamente sí, al revés. Tú cuando importas algo es cuando entra algo al país y cuando lo exportas es cuando tú lo produces y lo sacas del país. Es al revés, tenías cruzado ese coso, pero ese es el concepto, pero estaban al revés. ¿Listo? Pero gracias, Luz Dari. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Resulta que lo que estábamos hablando ahorita es que cuando tú importas, traes bienes o servicios al país desde otros países. Y cuando tú exportas, los vendes hacia afuera. Tú los tienes acá y los vendes hacia afuera, ¿sí? Esa combinación entre importaciones y exportaciones generan una balanza comercial, ¿cierto? Que es lo que importas versus lo que exportas. Estas son cifras que pues igual se las quise poner en este resumen, igual están a 2022, pero es para que se contextualicen un poquito sobre la importación y la exportación aquí en Colombia, ¿sí? Perdónenme que es que me toca ir aceptando. Dime, Heidi. Buenas noches, profe. Hola. Buenas noches a todos. Me hizo una pregunta. Dime. Tanto para importar, para exportar, ¿se debe pagar el mismo porcentaje o ya eso depende de las condiciones de lo que tú hayas exportado o importado? Total, depende y hay unas políticas diferentes para la exportación y otras para la importación. O sea, cual sea, si es aérea o marítima, los precios varían según la cantidad de producto. Y según el tipo de producto y según el medio por donde tú lo lleves, depende de muchas cosas. ¿Listo? Listo, profe, si era como eso que tenía, pensaba que era como igual. No, no. Vale, Heidi, gracias. Sergio, cuéntame. Pues profe, yo tenía una pregunta referente a, digamos que sobre cerrar de una balanza que se debe mantener entre exportaciones e importaciones. Ajá. Pero pues digamos, ¿qué sucede, digamos, en un país donde se importe más de lo que se exporta o viceversa? O si siempre se mantiene un 50-50 frente a este. No, claramente
Hay países donde lo que tú dices, que la balanza comercial es inclinada hacia un lado o hacia el otro, y eso pues en general no es positivo para el país, porque si tú, por ejemplo, traes todo, pues ¿qué pasa con la producción nacional? ¿Sí? Estás afectando a tus propios comerciantes, a tus propios productores, porque estás trayendo todo. Pero si te llevas todo muchas veces, no es favorable en el sentido de que de pronto esa producción, lo que quede, por así decir, no es suficiente para el país. Entonces, muchas veces pasa que, por ejemplo, por decirles algún ejemplo, pues que el café aquí lo exportan muchísimo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que se llevan el café de mejor calidad, todos los mejores cafés, y lo que no es tan bueno lo dejan para Colombia, para el país internamente. Entonces, digamos que lo ideal es que haya un equilibrio y por eso se llama balanza, porque debe haber, pues, lo ideal es que haya un equilibrio entre estas dos cosas. ¿Para qué? Para que, pues, si bien, por ejemplo, el tema de las exportaciones, pues hay muchísimos convenios, por decir algo, con otros países, entonces eso también ayuda a que si yo te compro a ti, tú eres España, yo soy Colombia y yo te compro a ti, pues podemos hacer acuerdos comerciales para que tú también me compres a mí a buenos precios y yo también pueda sacar mis productos. Pero entonces, en síntesis, Sergio, lo ideal es que sea equilibrado, porque lo que no es equilibrado va a afectar claramente a mal en la economía. ¿Listo? Bueno, sigo. Listo, profe, gracias. Vale, sigo. Entonces, aquí lo que vamos a ver, como les decía, esta es una información que tengo a 2022, pero pues es básicamente para darse una idea. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales productos importados? El petróleo, los vehículos, los equipos de transmisión, los aviones y los medicamentos. Eso es lo que más se importa acá. ¿De dónde? De Estados Unidos, de China, de Brasil y de México principalmente. Miren que aquí arriba decía que había una cifra y aquí dice que para el 2025 las importaciones tuvieron un crecimiento del 16.5% en comparación con el mismo mes del mes 24 del año 2024, principalmente debido al aumento en el grupo de manufacturas. Entonces, ¿qué pasa? Pues también lo que hablábamos ahorita, es bueno importar, pero también eso también le puede quitar chance como al mercado interno, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los requisitos para importar? Pues es necesario pertenecer al régimen común, estar en Cámara de Comercio y tener registro único tributario. Hay unos modelos de importación, o sea, ustedes ya esto lo mirarán más a fondo. Igual esto es como un resumen de lo que es la importación y lo que es la exportación. ¿Por qué? Pues porque aquí nos vamos a enfocar en esta evidencia principalmente, nos vamos a enfocar es en la documentación. Pero ¿cuáles son los principales productos exportados? El café sin tostar, el ganado, las flores, el aceite de palma, entre otros. ¿A dónde? A Estados Unidos, a Ecuador, a Perú, España y otros países que también les exportamos. Aquí también nos habla que las exportaciones crecieron un 12.2% comparadas con el año pasado en marzo. Y esto se dio principalmente en las ventas externas del producto agropecuario, alimentos y bebidas. Obviamente es positivo que haya más exportaciones, claro, porque eso nos abre mercados y nos abre posibilidades, pero que no se lleven todo lo bueno, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de exportar? Miren lo que les decía, la diversificación de mercados, adquirir experiencia, pues exportar implica que yo pueda vender más cantidad y pues claramente la rentabilidad suele ser mayor porque trabajamos con moneda extranjera y la moneda extranjera vale más que la nuestra, tristemente. ¿Qué necesitamos para exportar? Registrarnos en el Sistema de Información de Importación y Exportación, eso se llama SISPAP.
Debemos tener requisitos, cumplir con requisitos fito y zoosanitarios, sobre todo que estábamos viendo ahí que se exportan flores y se exporta ganado, y pues obviamente eso tiene unos controles impresionantes, y claramente pues declarar esta exportación ante la DIAN. Bueno, esto de aquí pues son cifras que pues pues, o sea, que son simplemente datos. Pero ¿qué pasa? Para yo hacer este proceso de exportación y de importación, necesariamente hay un tipo de documentación diferente para cada una, ¿sí? No es lo mismo importar que exportar en términos legales y en términos de documentos que yo necesito. Entonces ahí es donde ustedes van a entrar a estudiar muy juiciosos y a mirar qué necesitaría yo para importar y qué necesitaría yo para exportar. Y con base en eso me van a hacer un diagrama muy bonito, muy entendible y muy claro, donde me expliquen qué necesito para cada uno de los casos. ¿Listo? Profe, ¿puede compartir pantalla? Sí, es que ya, digamos, ya les leí el documento que les había hecho, yo se los envío, que simplemente era como un resumen, pero yo se los comparto, era simplemente un resumen como general de lo que es una exportación, para qué sirve una importación y qué es lo principal que se exporta y se importa en Colombia, ¿sí? Por eso dejé de compartir porque ya acabamos de leer el documento, Heidi, pero ahí la idea es que ustedes, pues ese, como te digo, era como una introducción, un resumen, pero ya ustedes tienen que leer el documento. Ajá, el documento que se llama Comercio Exterior para la Logística. Ahí ustedes van a tener más información y ya pues investigar un poquito más para tener claro cuáles son los documentos para cada uno de estos procesos. Profe, sí, pensé que se te había dejado de compartir. No, Heidi, no, señorita, pero muchas gracias por hacerme la observación. Bueno, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, digamos que en el precio internacional del café, que es algo como definido entre naciones, que su merced sabe que determina el precio, porque eso varía todos los días, o sea, ¿cuáles son los factores que determinan el precio internacional del café? Y también tenía otra pregunta referente a si ese precio es algo obligatorio o es como una guía que de todos los cafeteros. ¿Hay alguien que quiera contestarle esa pregunta a Sergio? ¿Alguien que tenga conocimiento sobre eso? No, bueno, listo. Mira, Sergio, como todo, digamos, el precio siempre va a estar, sea nacional o internacional, siempre se determina básicamente por la oferta y la demanda, ¿sí? Si tú estás hablando en términos nacionales, pues claramente es sobre lo que está pasando a nivel nacional. Cuando tú hablas del precio internacional, pues obviamente es como la oferta y la demanda global se ven afectadas. Normalmente los productos agrícolas pues también están muy relacionados. Regálame un segundo, por favor. Macarena, ven acá. Perdón. Digamos, lo que son los productos agrícolas, pues se ven muy afectados por el clima. Entonces, hay productos que, por ejemplo, que cuando llueve mucho, pues se dañan las matas, se pudren. Entonces, ¿qué pasa? Pues baja la oferta y si hace mucho calor, entonces se queman, no hay suficiente riego. Entonces, todos estos factores, por ejemplo, las condiciones climáticas afectan en la oferta y la demanda y por ende en el precio.
Y otra cosa es que, por ejemplo, la bolsa de valores internacionales también fluctúa mucho y eso también ayuda a que los precios varíen. Si, por ejemplo, hay mucha compra de acciones, pues los precios cambian. Si la gente empieza a vender, pues también afecta en los precios. Y otra cosa, pues claramente que afecta en el precio, pues son los costos de producción y logística. ¿En qué sentido? Que hay momentos en que no hay tanta mano de obra o no hay tantos insumos o el transporte, Macarena, o el transporte se pone complicado, entonces digamos que eso también afecta en el precio final. Ahora, otro aspecto, puntualmente en el café, hay digamos, una cosa que se llama prima de calidad, y es que según la calidad del café, tú puedes cobrar más caro. Hay cafés de altísima calidad que claramente son mucho más costosos que los que no son de tan alta calidad. Entonces ahí también vemos otro factor que afecta. Bueno, y hay varias variables también, el tema de políticas gubernamentales, por ejemplo. Entonces, si ponen aranceles, por ejemplo, digamos, hace poco que hubo ese problema entre Estados Unidos y Colombia por el tema que escribió el presidente Petro, y entonces el presidente Donald Trump dijo, sí, pues entonces yo te voy a subir los aranceles. Si eso hubiera pasado, obviamente el precio del café se hubiera subido un montón, porque si a ti te ponen más aranceles que son impuestos, pues obviamente eso claramente te va a afectar en el precio final de tu producto. Y pues así como eso es en el tema de aranceles, pues la situación política de los países también afecta un montón. Las guerras también son súper complejas en este tema. Por ejemplo, para nosotros el tema de narcotráfico afecta un montón. Entonces digamos que son un montón de variables, pero básicamente tú todo lo puedes como determinar en oferta y demanda. Lo que te afecta en la oferta y lo que te afecta en la demanda claramente te va a afectar en el precio final de tu producto. ¿Y qué variables afectan en la oferta y la demanda? Pues entre las que mencionamos o que son como las más importantes, pues y hay otras. Pero básicamente esas son como las principales, Sergio. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Y así pues, muchachos, lo podemos aplicar a cualquier producto. Las flores, que son también súper delicadas, también el tema es complicado. Las flores hay que transportarlas rápido, entonces el transporte es costoso. Entonces mira, Heidi, que eso también digamos, te contesta también a la pregunta que tú me habías hecho, porque el precio de la oferta y la demanda afecta en todos los productos. El clima afecta si tu producto es algo agrícola o es de animales o algo así, pues todo eso finalmente hará que tu producto no es que sea, tu precio no vaya a ser único, sino que pueda fluctuar y variar según la situación. Sí, pero exactamente, porque pues está la ley de exportación, hay una norma que yo había leído hace tiempo sobre la exportación de licores. Había habido una ley que estaban abatiendo porque, o sea, si no se seguía con esos parámetros, no dejaban exportar, sea por vía marítima, sea por vía aérea o por vía terrestre, siempre había esta norma era la que siempre hacía que tenía que ser con esos estándares o si no decían el robo. Claro, te entiendo. Y eso es otra cosa, que por ejemplo a veces los mismos países cambian su normatividad, que es más o menos lo que tú estás diciendo. Entonces, digamos, pues eso claramente afecta. Si yo tengo unas políticas ahorita y resulta que llega un gobierno a cambiar las políticas, por ejemplo, este gobierno que se le empiezan a ocurrir cosas y empiezan a hacer variaciones, pues hombre, también es súper difícil ese tema, porque claro, ellos empiezan a generar que todo cambie, ¿sí? Y afecta.
afecta. Entonces, si tú tienes un producto y te dicen, ah, mira, pero es que ya, pues lo que tú dices, el trago, entonces resulta que ya hay unas restricciones para el consumo de alcohol en mi país, entonces, ¡prum!, eso claramente te va a afectar en tus exportaciones. Sí, claro, y es que ahorita, bueno, para todo, según con este gobierno se han variaciones y han habido cambios en la normatividad para la exportación, incluso para la importación también. Entonces, pues uno ya tiene que ir de acuerdo a esos estándares y de acuerdo a ese problema que ha habido a nivel nacional, por decirlo así. Claro que sí. Sí, eso es, pues, mejor dicho, es que sin eso no lo puedes hacer. Entonces, sí, entonces ahí lo importante es que estemos muy, muy juiciosos siempre con con la normatividad vigente para tener los documentos pertinentes para hacer lo que sea que vayamos a hacer, bien sea exportación o importación. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. ¿Tienen alguna duda con respecto a la evidencia adicional? Como les decía, la voy a dejar abierta hasta el lunes. O sea, ustedes acuérdense que les va a aparecer del 26 al 1, pero la dejo habilitada hasta el lunes 2, para que ustedes puedan subir sus evidencias sin problema. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, me queda pendiente compartirles la grabación y el resumencito ese que les hice, pues que es sencillamente para hacer simplemente como una introducción al tema. Y William, cuéntame. Hola, profesora y compañero, buenas noches. Hola. Concerniente a las actividades que anteriormente hemos visto, para que me facilite la plataforma en Sauna para poder montar la forma. Si se puede y está a su alcance, ¿no? Es que no sé de cuál me estás hablando. Ya sería como puntualmente que me dijeras qué necesitas. O si soy yo. Todas las anteriores. Por eso. Bueno, todas las anteriores que usted ha dado y no ha explicado aquí que no ha explicado por este mismo medio. Todas las de usted particularmente. Pero ¿y cuáles no he explicado? ¿Qué sesión en línea nos ha quedado faltando, muchachos? No, me refiero a todas las que ha dado para poder montar la evidencia. Bueno, hagamos una cosa, hablemos los dos, ¿listo? Por favor. Listo, o sea, yo le escribo, profesor, le escribo a Lady Armando. Ajá, listo. Heidi, tú y yo tenemos pendiente algo, no me he olvidado. Por favor, la otra semana llámame el miércoles, ¿bueno? Listo, profe, pues no sé si ahorita tendrías 5 minutos. No, mi corazón, es que estoy corriendo porque tenía una sesión en línea antes y ahorita una después, entonces no tengo mucho tiempo. Pero llámame el miércoles, ¿sí? Por favor. El miércoles. Por ahí a las 5 de la tarde. Listo. ¿Te queda bien a ti? Sí, pues lo importante es dar el concepto y todo lo que hice. Lo que habíamos hablado. Mauricio, ya también le hice la explicación, estuvimos hablando los conceptos, la situación, el problema, lo que se venía desglosando de acuerdo a la información que yo le indiqué también. Entonces, Mauricio ya está en contexto con el tema. Listo. Solo me hace falta contigo que nos el contexto para que de acuerdo a él, pues vayas a entender un poco y las evidencias que vayan viendo sean de acuerdo a la explicación del tema. Dale, de una. Perfecto, no hay lío. Muchachos, muchas gracias por su tiempo. Voy a estar pendiente y que tengan un lindo fin de semana. Bueno, instructora, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches. Hasta luego, compañeros. Profe, otra pregunta. ¿Este trabajo es individual o grupal? Grupal.
Grupal. Vale, listo. Bueno, muchachos, un abrazo, feliz noche, que estén muy bien. Gracias, instructora. Feliz noche.